sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos. Dios les bendiga en una manera sobreabundante y le damos la bienvenida una vez más a su programa Cubriendo con Bendición. Es un honor, como todos los días, estar en este lugar y ser parte de lo que el Señor tiene preparado para su vida. El día de ayer realmente fue un día tremendo donde el Señor habló, como todos los días, a personas las cuales tienen un llamado estratégico para traer revolución a este mundo. Sabemos que hoy no va a ser la excepción, al igual que el día de ayer y que los días anteriores. El Señor también va a hablar a su pueblo, va a traer palabra de dirección, va a traer palabra que va a refrescar su espíritu. Así que creo que tenemos que estar con una gran expectativa para esta tarde. Dios les bendiga a todos nuestros amigos de España, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de donde se encuentre mi hermano. Reciba un enorme abrazo. Les saluda su servidora Nidia García. Y como el día de ayer informamos, el pastor Eduardo, la pastora Elizabeth no van a estar presentes tampoco el día de hoy ni el día de mañana, pero la presencia de Dios va a actuar como quiera de una manera sobrenatural. Si los pastores están viendo, les enviamos un enorme saludo. Y sé que el día de hoy el Señor va a hacer algo nuevo sobre su vida, algo nuevo sobre su hogar, va a tocar su corazón. Y estos son días de victoria y días de conquista, donde tenemos que tener la expectativa de que estos son los tiempos que el Señor tiene para nosotros. También a mi lado en este momento se encuentra mi gran amigo Ricardo Ortiz. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy expectante de lo que Dios tiene para el día de hoy, como ahorita lo mencionabas. Hoy no es la excepción de lo que Dios va a hacer, se va a manifestar en una manera poderosa. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a todos nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra familia que día tras día nos sintonizan, y agradecerles también por sus palabras de ánimo. Muchas gracias por estar siempre fieles a este programa, al Señor, y prepárese para lo que el Señor le va a hablar en este día. Amén, así es. Y el día de ayer recibimos confirmación de algunas personas en las cuales el Señor les otorgó palabra. Se comunicaron y informaron que estas personas ya aparecieron. Así que, mis hermanos, aquellos a los cuales se les otorgó la palabra, atesórenla en su corazón, atesórenla en su espíritu y póngala por obra. Y siéntase gozoso de que el Señor lo ha escogido para formar parte de su ejército, para formar parte de aquellos en los cuales el Señor va a derramar una gracia y una gloria para manifestar su poder. Y bueno, sabemos que en este día Dios va a actuar de una manera sobrenatural, de una manera extraordinaria. Yo puedo sentir la presencia de Dios en este lugar y decreto que ahí donde está también el Espíritu Santo lo está tocando. El día de ayer yo me sentí muy contenta, muy alegre. ¿Puedes sentir que fue un día diferente, Amén, Ricardo? Donde la presencia de Dios se manifestó, y sé que también lo va a hacer en este día. Sé que el día de hoy el Señor va a refrescar su corazón. El día de hoy el Señor va a avivar su espíritu, así que le invito a que esté al tanto, no se despegue de su pantalla, estése conectado porque el Señor le va a hablar el día de hoy. Y hoy tenemos un tema, tanto Ricardo como yo, muy interesante, que el Señor reveló y que creo que es de gran edificación y tenemos que ponerlo por obra tanto en nuestro ministerio como en nuestra vida personal. Amén. Yo quiero que veamos una cita en Salmo, capítulo 103, versículo 5. ¿Lo tienes, Ricardo? Dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. A mí me llamó mucho donde dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En este tiempo, quizás incluso jóvenes, porque esto no tiene que ver en cuanto a edad. Amén. Nosotros podemos sentirnos cansados, nosotros podemos sentirnos fatigados, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida ministerial. Y a causa de la rutina, todo esto está trayendo un desánimo y un envejecimiento a temprana edad sobre los ministerios. Yo puedo verlo de esta manera. Y me decía el Señor, si ha llegado el tiempo en el cual la iglesia se tiene que renovar. Si ha llegado el tiempo en el cual la iglesia tiene que cambiar. Vienen grandes cambios para estos tiempos. Vienen tiempos quizás donde la gloria de Dios se va a manifestar de maneras nuevas que nosotros no conocíamos.
Pero mientras la iglesia se encuentre en un estado de vejez, no vamos a poder captar lo nuevo que el Señor quiere ser. Y me dice el Señor, estos son los tiempos en los cuales tenemos que levantarnos y tenemos que renovarnos y tenemos que rejuvenecer como rejuvenece el águila. Todos hemos sabido en cuestión del procedimiento que las águilas tienen para renovarse. Y yo realmente puedo sentir mi espíritu avivado. Yo sé que tú también, Ricky, porque hoy el Señor va a hacer cosas nuevas sobre la vida de cada uno de nosotros, y no nada más sobre nuestra vida, sino también sobre la vida de usted, mi hermano, que nos está viendo en este momento. Quizás necesitamos un cambio, quizás necesitamos que el Espíritu Santo nos refresque, nos rejuvenezca en nuestra vida espiritual, nos rejuvenezca en nuestro ministerio para poder ver lo que el Señor quiere hacer. Ahora, yo me preguntaba, ¿qué significa la palabra renovar? Y renovar quiere decir cambiar una cosa vieja por otra nueva, restaurar lo que se ha deteriorado, hacer algo que vuelva a ser nuevo y recuperar el impulso y la energía. Amén. Eso significa renovar. Y en este tiempo, en los ministerios, tenemos que renovarnos. Nosotros nos presentamos delante de la casa de Dios y nos presentamos cansados, nos presentamos desanimados, y nosotros ya vamos con una idea de lo que va a ocurrir. ¿Sabes qué? Vamos a ir al servicio, vamos a llegar, nos vamos a sentar, vamos a escuchar la predicación, van a orar, y salimos igual, con el mismo desánimo, con el mismo desaliento, cuando en la casa del Señor nosotros tenemos que ser unas personas extrovertidas, puedo yo decirlo de esa manera. Tenemos que ser unas personas que contagien a todo aquel que está a nuestro alrededor. Y eso es algo muy importante en este tiempo que la iglesia necesita. Y déjeme le digo, yo le comparto esto con mucho temor y temblor en cuanto a ello. ¿Por qué? Porque sé que quizás por nuestras culturas, nuestras tradiciones que traemos arraigadas, los cambios nos dan miedo. Amén. Hacer cosas nuevas provocan un temor. ¿Y qué si no funciona? ¿O qué si no es de Dios? Pero tenemos nosotros que arriesgarnos. Amén. ¿Tú qué puedes decir en cuanto a ello, Ricardo? Pues yo creo que es algo natural en cuestión de que a veces le tenemos miedo a los cambios, porque estamos tan acostumbrados a vivir la vida de cierta forma, y más que nada en cuestión de, ayer yo compartí algo similar, en cuestión de las relaciones. Hay veces donde tú tienes que hacer un cambio y eso cuesta bastante, porque dices, ¿qué tal si no pasa como las cosas como yo estaba pensando? En cuestión de un trabajo también, por así decirlo, quieres decir, ¿sabes qué? Quiero cambiar esto que estaba haciendo normalmente y cambiar algo para tener un cambio en nuestras vidas. Es algo que nos lleva a tener un poquito de temor, porque estás así dudando de que, ¿y qué tal si las cosas no salen como yo pensaba, como yo esperaba? ¿Qué tal si estoy mejor aquí? O sea, te sientes ya seguro con lo que tú sabes que ya tienes, y al momento de cambiarte ya no tienes esa seguridad de que qué tal si no permanece, qué tal si no se hace. Y yo creo que esto es algo normal que todos sentimos, pero que tenemos que hacer. Eso es algo necesario en nuestras vidas. Tenemos que renovarnos. Algo que el apóstol Norman Parrish, él compartía y hablaba en cuestión de la renovación. Decía, no podemos quedarnos con los mismos, por ejemplo, aparatos electrónicos de hace 10 años. Aún hace 5 años, hace 2, 3 años atrás, no es lo mismo. Y a mí me impresiona mucho el apóstol Norman, porque él parece un joven. Él se vive renovando, y aunque su cuerpo ya es de una persona grande, una persona adulta, su espíritu es un espíritu joven. Tú te sientas a hablar con él. Él no es una persona que te dice, oye, dime apóstol, dime pastor. Él nada más dice, dime viejito, yo soy de tu mismo nivel. Y algo que a mí me impresiona es que él sabe utilizar los medios de comunicación, los medios de, por ejemplo, el internet, sabe usar la computadora. Él tiene sus aparatos así muy renovados. Cosas que a un padre de aquí de familia, a un adulto no está acostumbrado a usar. Porque sabes que ya no, en mis tiempos la computadora era grandota, y en mis tiempos el celular, el teléfono era grande, y ahora los aparatos están tan renovados que tienen tantas aplicaciones, no saben cómo usarlas. Y sabes, Ricardo, eso es muy cierto. Si nosotros vemos en el mundo, día con día algo nuevo sale. Sí. Día con día algo nuevo se crea. Un ejemplo, yo quería un celular y ya para cuando lo tengo, para el día siguiente sale uno nuevo. Sí. Entonces, todo esto tiene que ir avanzando en cuestión de la renovación. No podemos quedarnos igual.
No podemos quedarnos en una sola cosa, en una sola rutina. Nosotros tenemos que renovarnos y tenemos que cambiar. Como en Isaías capítulo 40, versículo 31. No sé si tú lo tienes. O déjame lo busco yo. ¿Lo tienes tú? Sí, espérame. Isaías 40, 31. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Levantaremos nuestras alas como el águila. El águila cuando emprende el vuelo, lo emprende también después de haber pasado por un proceso de renovación. Amén. ¿Cuántos muchas veces nos hemos quedado de que yo ya no tengo más para dar? Yo ya no sé qué hacer, yo ya no sé cómo dirigirme. Y en ocasiones, porque yo he escuchado personas que dicen, es que yo siento como que ya di lo que tuve que dar. O ya llegué hasta donde tenía que llegar y no es así, mi hermano. Aún hay muchas cosas más que poseer, aún hay mucha tierra más que conquistar, pero por cuanto nosotros nos quedamos estancados en una rutina, eso impide que venga un rejuvenecimiento a nuestro espíritu y que nos impulse a volar más alto. Ahora, si vemos en los dos versículos que estábamos hablando hace un momento, hablan en cuestión de rejuvenecernos como el águila y levantar el vuelo como el águila. Amén. Yo estuve investigando en cuanto a la función del águila y realmente este animal es un animal muy extraordinario que posee muchas cualidades que los hijos de Dios poseen. Una de ellas es tienen una visión muy amplia. Una de otras características es que las águilas vuelan sobre la tormenta. Cuando ven que la tormenta está por avecinarse, ellos vuelan a lo más alto y quedan sobre las nubes. Mientras la tormenta está aquí abajo, ellas están volando por encima. Esto realmente es algo muy extraordinario. Otra de las características también que yo puedo comparar con un hijo de Dios que el águila posee es que dice que el águila, tú nunca vas a ver en un arbolito un nido de un águila. Sí. El águila siempre pone su nido sobre la roca. Y nosotros sabemos que la roca es Jesucristo. Amén. Y ahí en la roca ellas van y nunca pierden el sentido de dirección y regresan a esa misma roca. Es algo bien tremendo. Pero las águilas llegan también a una determinada edad donde se empiezan a envejecer. Y si el águila no se renueva, el águila se muere. ¿Por qué? Porque necesita renovarse cuando llega a esa edad para poder salir de nuevo a volar. Mientras no se renueve, el águila se va a quedar estancada y va a morir. ¿Por qué? Porque el águila necesita ciertas cosas para poder alimentarse, para poder cazar, pero cuando está vieja, lo que utiliza, que son sus garras, su pico, ya no le sirven. Y así de esa misma manera, yo creo que somos nosotros los creyentes. Cuando nosotros nos desanimamos, cuando nosotros nos entristecemos, quiere decir que necesitamos una renovación en nuestro espíritu. Y mire, mi hermano, la renovación, el proceso por el cual el águila pasa para renovarse, es un proceso sumamente doloroso a lo que yo puedo ver. Yo estuve investigando y lo que yo encontré fue esto. Y dice, el águila es el ave con mayor longevidad en esas especies. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40 debe tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años, sus uñas están apretadas y flexibles y no consiguen tomar a su presa de la cual se alimentan. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra el pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas y sus plumas gruesas. Volar se les hace ya tan difícil. Entonces el águila tiene solamente dos alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que dura 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí en un nido cercano a un pedredón en donde no tenga la necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, el águila empieza a golpear su pico en la pared hasta lograr arrancarlo. ¿Tú te imaginas eso? Luego debe esperar el crecimiento de uno nuevo, con el que desprenderá una a una sus uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, comenzará a desplumar sus plumas viejas. Después de 5 meses sale para su vuelo de renovación y a vivir 30 años más. Imagínate qué tremendo. Este animal
todo lo que tiene que pasar, el proceso que tiene que sufrir para poder llegar a tener nuevas fuerzas, para poder llegar a emprender el vuelo. Y cuando nosotros tenemos que renovarnos, mi hermanos, quizás en ocasiones nos va a doler. Amén. Quizás en ocasiones se nos va a hacer difícil. ¿Por qué? Porque al renovarnos tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestro corazón. Tenemos que renovar nuestra vida espiritual. Y yo quiero que veamos Romanos capítulo 12, versículo 2. Para mí este tema realmente es muy interesante. ¿Por qué? Porque habemos muchas veces en las ocasiones que decimos, a mí me gusta mi manera de vivir, a mí me gusta quedarme como yo estoy, yo no necesito cambios, yo no necesito nada nuevo, yo estoy bien, y no es así. Porque cuando no hay renovación en nuestra vida, nosotros morimos. Amén. Amén. Romanos 12, ¿qué cita les dije? Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para nosotros poder comprender la perfecta voluntad del Padre sobre nuestra vida, nosotros tenemos que ser personas que estemos renovadas en la mente. Amén. Que nuestros pensamientos vayan de acuerdo con lo de la palabra. Porque, ay, mi hermano, hemos conocido personas que están completamente cerradas, su entendimiento está bloqueado. Y ellos creen y viven a una manera antigua y así se quieren quedar. No sé si a ti te ha pasado, Ricardo. Pues en muchas ocasiones, y eso es lo que a veces es muy difícil tratar de enseñarle a alguien que no se quiere dejar enseñar. Eso es algo muy difícil. Porque especialmente a mí lo que me ha tocado en esa área es tocar el área espiritual y el área financiera en la gente. Porque hay gente que, ¿sabes qué? O sea, yo estoy bien así con poquito. Tienen una mentalidad de que, ¿sabes qué? Así me tiene Dios con poquito. Y no es así. La palabra de Dios declara otra cosa. Dios no nos quiere ver enfermos. Dios no nos quiere ver en necesidad. Dios nos quiere bendecir, nos quiere sanar, nos quiere dar en abundancia. Aquí dice la palabra de Dios que Él nos vino a darnos vida y vida en abundancia. Y hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Diosito así me tiene. Y le digo, es que no es un Diosito, Él es un Dios grande que quiere bendecirte. Dice, pero es que a mí me enseñaron de esta forma, yo aprendí así. Y como ellos crecieron de tal manera, no quieren abandonar esas creencias, esa cultura, eso que ya tienen arraigado en su corazón. Y es difícil dejar lo que tus padres o tus antepasados ya te dejaron. Y dice, ¿sabes qué? O sea, yo sé que tengo que hacer un cambio, pero a veces duele. Y eso es algo muy difícil que en la gente que a veces dice, ¿sabes qué? O sea, yo no quiero cambiar. Y me ha tocado mucha gente que dice, yo estoy bien así. En el área espiritual de la misma manera, en que le dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar de hacer esto para que haya un cambio en tu vida. Tienes que someterte a liberación. Y no, es que yo estoy bien así. Yo no, o sea, yo quiero quedarme así. Y es cuando más te duele, así como que, pues ya no puedes hacer nada más tú por esa persona. Eso es algo realmente tremendo y sorprendente porque nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Así es. Nosotros tenemos que dejar todo pensamiento de mediocridad, todo pensamiento de hacernos nosotros mismos victimarios, porque no es así. Así es. La palabra dice que el Señor es el que siempre está peleando por cada uno de nosotros. Él es el que nos otorga la victoria, por ello en nosotros no debe haber derrota. Pero hay algo también muy tremendo, Ricardo, y es en cuestión en los ministerios. Los ministerios se quedan en una rutina donde todos los días es lo mismo. Todos los días es lo mismo. La gente ya sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Y yo creo que Dios es un Dios de sorpresas. Amén. En donde todos los días Él hace algo nuevo. Hace unos días que tuvimos el privilegio que el pastor Antonio nos acompañara aquí, él habló algo que a mí realmente me sorprendió, y fue cuando habló de cuando el Señor le puso los nombres a los animales, que le dijo a Adán que tenía que ponerle nombre a cada animal. ¿Cuántos animales eran en total? No recuerdo. No recuerdo, dijo que alrededor de 18,000, algo así. No recuerdo exactamente el número, pero eran más o menos 18,000 animales. Y dice que ninguno se repitió. Y es cierto, porque o sea, tú ves un gato, y él decía ese ejemplo, o sea, tú ves un gato y luego ves un perro, y no le dices, este también es un gato. O sea, les dio, por diferencias de animales, un diferente nombre. Y él comentaba algo en cuestión de los nombres que los damos a nuestros hijos. Y decía, por ejemplo, si el papá se llama Pedro, el hijo se llama Pedro y el nieto se llama Pedrito, y ya no hay creatividad para los nombres. Y para poder nosotros renovarnos tenemos que tener una creatividad, mi hermano. Pedirles al Señor que nos dé estrategias
para que en el servicio todos los días algo nuevo ocurra. Que cuando las personas lleguen puedan sentir ese gozo, puedan sentir esa jovialidad, y no hablo de una manera de libertinaje, no, para nada, sino porque en ocasiones nos ha tocado conocer ministerios donde no creen en la danza, donde en la alabanza simplemente tiene que ser de piano y todo muy reservado, y no es así. Las personas se cansan de ello, y por eso muchas veces en ocasiones dicen, no, es que tú tienes un Dios muy aburrido. Así es. Y Dios para nada es aburrido, porque Él es experto en sorprender. Él es experto en crear cosas nuevas. Él es experto en tener creatividad, en hacer todo lo viejo nuevo. Él es experto en todo ello. Pero por nuestra manera de conducirnos, por nuestra manera de vivir, todos alrededor creen que la vida del cristianismo es aburrida, cuando no es así. Y yo le digo, mi hermano, yo creo que en este tiempo el Señor va a tocar nuestro corazón y va a tocar nuestro espíritu para que podamos ser personas renovadas en el poder de Dios. Amén. Que podamos ser personas renovadas en el espíritu del Señor. Yo creo que estos son los tiempos para ellos, y creo que es muy importante también considerar a los jóvenes que tengan buen testimonio, que tengan frutos en la congregación para que aporten ideas. ¿Tú qué puedes decir en cuanto a ello? Es que yo creo que eso es algo necesario en la iglesia. Hace días la pastora Betty comentaba, y algo muy cierto, dice, ¿sabes qué? ¿Quién dijo que teníamos que hacer la iglesia de tal forma? De que sabes que ya sabes que vas a venir a la iglesia, vas a venir, te vas a empezar a poner un canto de alabanza, unos 2, 3 cantos de alabanza, y después la adoración, después te sientas, escuchas la predicación, te levantas, das el diezmo, y luego levantas las manos, la oración otra vez, y te vas a tu casa y a comer. Y ya es una rutina de que la gente, todas las iglesias, la mayoría de las iglesias hacen lo mismo. Y decía la pastora, ¿en dónde dice la palabra? O sea, que tiene que ser así. O sea, tiene que haber la libertad del espíritu para dejar que el Señor se mueva como Él quiera. Hay veces que el Señor decía hace un tiempo atrás, hay veces que va a haber, ¿sabes qué? Pura adoración. Hay veces que no va a haber predicación. Hay veces que el Espíritu Santo se quiere mover en profecía, a veces en alabanza, en danza. Tenemos que dejar que el Espíritu se mueva conforme a Él le plazca. Y yo creo que tenemos que dejar también a los jóvenes participar, porque yo creo que el espíritu de la creatividad y de las artes está más activo en los jóvenes. No estoy diciendo que en los adultos no esté activo, pero los jóvenes son más activos, día tras día son más creativos, o sea, tienen más a renovarse todos los días por la tecnología. Yo creo que también que les ayuda mucho, sí. Y día tras día tienen nuevas ideas que quieren expresarlos en la iglesia. Y hace días tú comentabas algo, Nidia, que había compartido, creo, si no me equivoco, esta Zoe Zuno, que decía, a veces buscamos los dones, las artes, los ministerios, los talentos fuera de la iglesia, siendo que los tenemos dentro de la iglesia. Eso es algo que a mí me marcó mucho, porque digo, es cierto, o sea, tenemos que dejar que los jóvenes participen. Hace días atrás, en la clase de profetas, yo me quedé muy impactado con una joven que estuvo compartiendo, que no se le había dado la oportunidad de hacerlo antes, pero cuando ella se paró al frente y empezó a predicar, a compartir la palabra, a mí me sorprendió mucho, porque aún a su corta edad predicó muy bien, se desenvolvió muy bien, y a mí me impactó mucho lo que ella estuvo compartiendo. Mira, yo quiero que veamos esto, Ricardo. Dice, todo lo que no se renueva, lo que no se alimenta, lo que no se cuida, pierde frescura, vitalidad y finalmente muere. Sin renovación, una vida llena del Espíritu, vigorosa y fructífera, se transforma en una práctica religiosa, hueca, vacía y estéril. Si nosotros no nos renovamos, nuestra vida espiritual se va a tornar hueca, vacía y estéril. No vamos a dar fruto. ¿Por qué? Porque todos los días el Señor quizás quiera mostrarnos algo nuevo, y porque nosotros tenemos nuestros paradigmas, nuestras estructuras en nuestra mente, no aceptamos lo que Dios nos quiere mostrar. Hay cantos muy tremendos que ahorita están saliendo, poderosos, que en muchas iglesias no son aceptados. ¿Por qué? Por el tipo de música que son. Nosotros podemos darnos cuenta, todo lo que nosotros vemos, todos los ritmos de música, todas las letras son creadas por el Señor. Otra cosa es que el enemigo venga y distorsione todo ello, pero todo es creado por Dios. Y es algo que la iglesia tiene que tener en cuenta, y tenemos que darle la libertad al Espíritu Santo para que Él se mueva y actúe como a Él le plazca. Amén. Amén. Yo quiero que veamos en Isaías, capítulo 4, versículo 2.
Yo creo que este es un tema muy interesante, Ricardo, en cuestión de lo que estamos compartiendo. Amén. Y yo espero, mi hermano, que sea de gran bendición para su vida. Cada vez que nosotros tomamos este lugar, lo hacemos con mucha responsabilidad, con mucho respeto en cuanto a lo que estamos hablando. Pero si Dios nos está mostrando esto, es nuestra obligación y es nuestro deber hacérselo saber a usted. Amén. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor quiere hacer sobre su vida. Que usted se renueve, que usted deje lo viejo, que usted deje lo pasado y entre a lo nuevo que el Señor quiere hacer para que su vida espiritual sea fructífera, Amén. para que su vida espiritual sea vital, sea apasionada con el Señor. Amén. ¿Lo tienes, Ricardo? Isaías 4:2 Sí. dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Una vez más, por favor. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. El renuevo de Jehová. ¿Quién era el renuevo de Jehová? El Señor Jesucristo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando el árbol fue cortado es cuando sale un nuevo renuevo. Y ese era el Señor Jesucristo. Y si nosotros vemos en la palabra, todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer fue algo nuevo. Amén. ¿Por qué? Porque resumió la ley de Moisés en solamente 2 mandamientos. Amén. ¿Por qué? Porque siempre el Señor hablaba de vino nuevo. Siempre el Señor hablaba de vestiduras nuevas. Creó un nuevo camino hacia el Padre. Todo lo que Él hablaba era nuevo. Sí. Todo lo que Él traía era renovación. Si el mismo Señor Jesucristo lo hizo, ¿por qué nosotros no hemos de hacerlo? ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Sí, claro que sí. Hay muchas veces que en este tema de lo que estás hablando, hay personas que me ha tocado, y ahorita lo estabas hablando, me acordé de esto. Hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? O sea, Jesucristo vino a hacerlo todo nuevo. Dice, y vemos a través de la historia personas que fueron muy creativas y empezaron a crear cosas nuevas después obviamente de los tiempos de Jesucristo. Dice, pero ahora hoy en día tú te encuentras con la gente y dice, ¿sabes qué? Tienes que crear algo y no hay ninguna idea nueva. Dice, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué no inventé yo esto? Por ejemplo, en cuestión de, hay mucha gente que me dice, por ejemplo, la luz, el foco. ¿Por qué no pensó alguien más, o sea, con más tiempo antes, crear un foco, crear una computadora, crear un carro, crear esto? Dice, sino hasta que últimamente, o sea, se han estado creando, pero solamente como renovaciones, como lo decías ahorita. Pero ya en cuestión de creatividad, ya muchas veces la gente se estanca, porque dicen, a ver, quiero crear algo nuevo, pero no tengo ninguna idea. Y Jesucristo, todo lo que Él hacía era algo nuevo, una renovación de lo que el Padre ya había declarado en la palabra. Eso es algo bien tremendo. ¿Y por qué nosotros no tenemos esas ideas que otros poseen? Yo creo que porque vivimos como en tipo una vejez. Sí. Hay jóvenes que parecen ancianos y hay ancianos que parecen jóvenes, pero no tiene que ver en cuestión de la edad, Amén. sino en cuestión del espíritu, sino en cuestión de la mente que tú tengas. Y yo creo que qué hermoso sería que cada persona nueva que entrara por las puertas, tanto de nuestro ministerio como de su ministerio, de la congregación, pudiera sentir esa jovialidad para alabar el nombre de Dios. Pudiera sentir esos cambios que el Señor trae a su vida. Y yo creo que también, Ricardo, una de las áreas que nosotros tenemos que renovar, no solamente nuestra mente, ni nuestra vida espiritual, sino nuestro corazón. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro corazón está aprisionado por cosas del pasado. Y vivimos en el pasado. Y vivimos en la amargura, quizás por heridas que fueron desde la niñez. Y a causa de que nosotros no nos renovamos, a causa de que nosotros no dejamos lo viejo, eso impide que haya una fructificación sobre nuestra vida. Dice que de todo lo guardado guardemos nuestro corazón, porque de él emana la vida. Amén. Entonces, si nosotros no tenemos un corazón renovado, ¿qué clase de vida es la que está emanando? Así es. Fíjate que hace días escuché a un pastor hablar y ponía un ejemplo muy sencillo. Decía, el corazón es como un acuario. Decía, el corazón tiene que estar lleno de agua, de la presencia del Señor. Dice, y a veces en nuestro corazón tenemos a ciertas personas, a ciertos pescaditos. Dice que a veces nos ensucian nuestras aguas. Dice, tú tienes que estar limpiando y renovando las aguas de ese acuario, porque si no se van a apestar, se van a estancar. Y eso es algo que a mí me marcaba mucho, porque yo también decía, ¿por qué no pensé yo este ejemplo? Pero nosotros tenemos que, yo tenía muchos acuarios anteriormente,
Y algo que yo tenía que hacer era sacarle toda el agua de vez en cuando al acuario, sacar toda el agua, limpiarlo completamente. Y eso es algo que tenemos que aprender a hacer día a día en la presencia del Señor. A venir a vaciarnos delante de Él y que Él nos llene con aguas limpias y a no dejar que ciertas cosas o ciertas situaciones o personas nos estén estancando, porque eso es algo que también nos afecta, creo yo, en nuestra vida, el estancarnos y el no renovarnos por situaciones que tenemos en nuestros corazones. Así es, nosotros tenemos que cambiar nuestro corazón. Tenemos que presentarnos delante de Dios y pedirle que Él lo renueve, amén, que Él quite todo lo que esté estorbando, que Él quite toda la amargura que pueda haber en Él. Y como te digo, quizás va a doler. Amén. Y para poder entrar a un proceso de renovación, quizás va a doler como esta ave y va a doler mucho. Pero qué tremendo es de que después de que el ave entra a ese proceso, el águila entra a ese proceso de renovación, le dan 30 años más de vida. Si yo sé que me van a dar 30 años más de vida, yo le entro porque le entro, a pesar de lo que duela. Amén. Pero es algo muy tremendo, y cuando el Señor me decía, o te renuevas o te mueres, realmente yo te digo, mi espíritu se estremeció. Sí. Fue algo así como que, o sea, nosotros tenemos que mostrar las cosas nuevas de Dios. Nosotros tenemos que mostrar los cambios nuevos que el Señor quiere traer. Y esa es la generación que Dios quiere levantar en este tiempo. Una generación que esté renovada, que tenga su mente abierta a las cosas nuevas que Él quiere hacer. Porque yo creo que si día con día nosotros nos renovamos, día con día el Señor nos va mostrando algo nuevo. Amén. Día con día el Señor nos va otorgando más revelación de su palabra. Porque hemos estado viendo en este tiempo cómo el Señor se ha estado manifestando con poder, y por cuanto son cosas que nosotros, que ya existían, pero la gente no conocía, no lo toma en cuenta. Y no saben que viene de parte de nuestro Dios. Y a causa de que queremos vivir nuestra vida en rutina, queremos vivir nuestra vida en el pasado, todo lo nuevo que Dios quiere venir a hacer en nosotros se pierde. Eso para mí, yo te digo, es una tristeza ver que la visitación del Señor está en este tiempo y la gente por estar en la rutina no se dé cuenta de ello. Amén. Eso es algo muy... Me dejas así pensando, porque es algo que normalmente ya nos acostumbramos a ver en la vida de muchas personas, de que sabes que están estancadas en cierta área, no se están renovando. Y creo que muchas veces se ha compartido en el ministerio de nosotros en la iglesia, Dios ha hablado en cuestión de renovación. Y algo que yo he visto también, Nidia, es que cuando Dios a veces habla proféticamente la palabra hacia alguien, dice, tienes que renovarte, tienes que dejar esto atrás, ciertas situaciones, tienes que dejar, moverte hacia el frente. Y vemos también la palabra, el ejemplo, en cuestión cuando Lot sale de la ciudad, dice que su esposa voltea hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. No podemos quedarnos estancados viendo hacia el pasado. Creo que todos los días tenemos que renovarnos, y no solamente en nuestras vidas, sino en toda nuestra familia tenemos que hacer una renovación. Y yo creo que eso se hace a través de la oración, a través de la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, pedirle a Dios que nos renueve nuestro corazón, renueve nuestra familia, que nos lleve a nuevos niveles. Siempre Dios está hablando de un nuevo nivel, una nueva etapa en tu vida, una nueva manifestación del Espíritu sobre tu vida. Y hay veces que también nos acostumbramos a la unción. El pastor Eduardo hace tiempo atrás compartía, nos estancamos también en recibir la unción. Por ejemplo, él compartía, decía, hace años atrás hubo una persona que se atrevió a declarar la unción a través de un chaleco, un saco, y después de eso la iglesia se estancó en lo mismo, sabes que a través de la unción del saco, y ya la gente, la iglesia las empiezan a adoptar. Pero sabes que hay que renovarse también en cómo estar recibiendo la unción. Hay que no tomarlo, como decir, ¿sabes qué? Es lo mismo de ayer, es lo mismo que siempre Dios otorga. Dios siempre dice, hoy es algo nuevo, la unción de hoy es algo nuevo. Amén, así es, y yo estoy completamente de acuerdo en cuestión de lo que estás hablando, de que nosotros por naturaleza somos muy dados a ver atrás. Sí. Somos muy dados a ver el pasado. Y yo creo que en este tiempo, usted que nos está viendo, mi hermano, al momento de que vayamos a orar, vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a decir, Señor, renuévame. Amén. Cuando nosotros nos renovamos, dice que caminamos y no nos cansamos, corremos y no nos fatigamos. ¿Por qué? Porque yo pienso que cuando uno está renovado, la energía regresa, la fortaleza regresa, podemos levantar de nuevo nuestras alas y volar hacia la dirección que el Señor tiene para con nosotros.
volar hacia el camino que el Señor nos ha mostrado, hacia la meta que Él nos ha impuesto. Pero mientras nosotros no tengamos nuestro espíritu renovado, nos vamos a estancar. Nos vamos a quedar ahí, simplemente estorbando en el camino, y los años van a seguir pasando y cosas nuevas van a seguir ocurriendo, y nosotros todavía en lo mismo, en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en nuestro yo creo, yo quiero, yo opino. No podemos estancarnos hacia nosotros mismos, sino que nosotros también tenemos que ver lo que el Señor está haciendo a nuestro alrededor. Tenemos que ver la nueva generación que el Señor está levantando y decir, ¿sabes qué? Yo quiero participar de ello. Yo quiero ser parte de lo que el Señor quiere ser en estos tiempos. Yo quiero formar parte del ejército de Dios. ¿Cuántas personas me han dicho en este tiempo? Porque yo no creo, o sea, se ponen a hablar, se ponen a criticar, y no sabemos en realidad que esto es algo que Dios está trayendo, que esto es algo que el Señor está mostrando. Y mi hermano, como yo lo dije hace un momento y Ricardo también lo dijo, quizás para entrar a la renovación vamos a tener que entrar en un proceso donde vamos a tener que arrancar nuestras uñas, vamos a tener que arrancar nuestro pico, vamos a tener que arrancar nuestras plumas. ¿Y qué podemos considerar de esa manera? Quizás usted va a tener que arrancar relaciones, quizás usted va a tener que arrancar heridas, quizás usted va a tener que arrancar emociones que están impidiendo que usted se renueve. Y eso quizás para usted va a ser doloroso, pero es necesario para que lo nuevo venga a su vida. Y ahí es cuando la perfecta voluntad del Señor se muestra. Ahí es cuando la perfecta voluntad del Señor se refleja. Quizás estamos pasando por necesidad, por aflicción, por problemas, porque nos hemos quedado estancados en lo mismo, en lo que está simplemente a nuestro alrededor. La iglesia, yo tengo una opinión, la iglesia no se puede quedar encerrada en cuatro paredes, porque esto no es la iglesia. Muchas veces decimos, vamos a la iglesia, y nosotros nos imaginamos de volada, es que la iglesia lo forman las paredes, y no es así, la iglesia lo forma el pueblo de Dios. Porque si vemos en la palabra, la iglesia que seguía al Señor Jesucristo no era una iglesia que tuviera un lugar donde congregarse, era la gente, eran las personas que lo seguían. Y yo creo que al Señor Jesucristo lo seguían por lo que Él mostraba, por todo lo nuevo que Él traía, por todo lo nuevo que quizás para las personas parecían algo extraño. Es como decíamos hace unos días atrás, quizás qué tremendo es de ver una persona que escupa sobre la tierra y que a través del lodo que le puso en los ojos de una persona, la persona pudiera ver. Eso es algo que tú dices, ¿qué onda con ello? Es algo nuevo, es algo que no se ve, pero trae un beneficio a nuestra vida, trae un resultado sobre cada uno de nosotros. O quizás, como la gente decía, ¿qué onda con lo que Noé está haciendo? ¿Qué es eso que está preparando? ¿Qué es eso que está levantando? Pero fue un beneficio para Noé, porque gracias a ello, él y su familia pudieron salvarse. Él y su familia pudieron ser salvos. Y si nosotros queremos vivir, si nosotros queremos avanzar, nos tenemos que renovar. Quitarnos las viejas vestiduras, quitarnos la tristeza, quitarnos el desánimo, decir, va Señor, yo aquí estoy. Haz conmigo conforme tú quieras. Conforme lo que tú me muestres, aunque para otros sea extraño, yo voy a seguir. Yo escuchaba la vez pasada a un pastor que dijo, siempre, no me recuerdo quién era, pero él comentaba esto, siempre nosotros tenemos la costumbre de que el púlpito está enfrente y todos van y se sientan atrás. Sí. Dice, y fue cuando el Señor me mostró y me dijo, no tienes que hacer las cosas igual. No tienes que hacer las cosas como todos los demás lo hacen. Dice, y fue cuando dije, ¿sabes qué? Hoy yo voy a esperar a que todas las personas lleguen. Y cuando estén sentadas atrás, voy a pedir que me cambien el púlpito para atrás. Sí. Y dice, cuando vieron que las personas estaban arrimando y llevaban el púlpito para atrás, la cara de todos fue como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y en eso es cuando la presencia de Dios se manifiesta, porque dice, las personas que se quedaron viendo todo ello, recibieron la palabra y al último en la administración hubo una presencia de Dios poderosa. Cuando nosotros permitimos que el Señor haga cosas nuevas en nuestra vida, cosas extraordinarias se manifiestan, Ricardo. Y tú no me vas a dejar mentir en cuanto a ello. Es que es algo que es necesario en nuestras vidas para ver la manifestación del Espíritu del Señor. Creo que a veces son necesarias los cambios en nuestra vida y renovarnos. Y creo también, Lidia, que va conforme al tema que compartías ayer en cuestión de la perseverancia. A veces Dios te pide, sabes que tienes que renovarte en cierta área,
pero el mismo miedo no nos permite seguir en ese cambio, porque nos duele, nos da miedo seguir hacia adelante, pero tenemos que perseverar en los cambios nuevos. Hay gente que a veces se va a burlar de nuestras vidas, se va a burlar y dice, ¿sabes qué? Es algo ilógico lo que tú estás haciendo, porque como decías tú ahorita, es algo nuevo que el Espíritu Santo está mostrando, está enseñando. Por ejemplo, lo podemos ver en el ejemplo que dices ahorita de Noé. Dios le estaba hablando de algo nuevo que venía a la tierra y él tenía que hacer un cambio, y tal vez a él le daba miedo. Yo, ¿sabes qué? Yo nunca he visto llover, yo nunca he visto esto, y la gente se burlaba de él tal vez, pero tenemos que perseverar en lo que Dios nos está hablando, nos está mostrando. Y ayer yo leía una anécdota que me impresionó mucho. Dice, cuando recién se empezó a diseñar la televisión, el periódico de Nueva York hizo una estadística, una encuesta, y decía, ¿sabes qué? La gente no va a servir la televisión porque nadie va a tener tiempo de sentarse a ver una pantalla. Y o sea, eso fue antes de que saliera la televisión, cuando se estaba diseñando, y muchos empezaron a decir, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar, o sea, esto no va a servir. Pero ahora lo vemos y ahora la gente nos está viendo a través de una pantalla y te quedas pensando, Dios estaba mostrando algo nuevo, y a veces, aunque nos dé miedo, tenemos que perseverar en los cambios del Señor. Así es, y fíjate, Ricardo, que las ideas que más crees que van a fracasar Amén. son las que más éxito tienen. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, el Señor puso todo esto en el corazón del pastor, de crear lo de la radio primeramente, después crear su programa, mi hermano, muchos alrededor decían, es que no se puede, no se va a lograr, no se va a hacer. Pero cuando es algo que viene de Dios, lo de Dios perdura. Amén. Así que, mi hermano, no tenga temor a hacer cosas nuevas. Amén. No tenga temor a renovarse en el Espíritu del Señor. No tenga temor a hacer quizás algo que el Señor ponga en su corazón. Claro, si las autoridades dan el permiso en cuanto a ello, presentar la idea. Yo por eso, como decía hace un momento, si usted tiene alguna idea, presentarla delante de los pastores y decir, ¿sabe qué, pastor? El Señor está poniendo en mi corazón esto, el Señor ha puesto me ha revelado en sueños, en visiones, hacer esto, y simplemente ahora, si es del Señor, lo van a aceptar, aunque en ocasiones hay veces que aunque venga del Señor, no lo aceptan. Pero yo creo que tenemos que ser un pueblo valiente, esforzado, Amén. Un pueblo que persevere, un pueblo que sea extrovertido, y más que nada que sea creativo. Amén. Que sea creativo para poder atraer las almas que están allá afuera, para poder atraer a aquellos que se encuentran perdidos. ¿Por qué? Porque necesitamos de mucho valor para poder entrar a cosas nuevas. Un ejemplo, el que tú decías el día de ayer, el Señor te dice, ¿sabes qué? Tengo un mejor trabajo para ti. Sí. Y tú dices, bueno, Señor, donde estoy yo me siento a gusto. Donde estoy, pues a mí me pagan bien. Mis horarios son perfectos. Y te dice, Señor, sí, pero el trabajo que yo tengo es en otra ciudad, Amén. pero es mejor. Así. Y tú dices, pero es que donde yo estoy bien. ¿Te sientes a gusto? Me siento a gusto. Y cuando va a empezar algo nuevo en nuestra vida, entra como tipo un temor. Cuando nosotros lo que tenemos que hacer es confiar y creerle a Dios y avanzar. Y todos los días, líderes de iglesia, estén orando porque el Señor les dé estrategias. Amén. Estén orando para que la iglesia pueda ser llena de la presencia de Dios a través de la renovación de su espíritu, a través del gozo que el Señor derrama en este tiempo. Yo lo dije hace un momento, el Señor Jesucristo practicó muchas cosas nuevas. El Señor Jesucristo hizo cosas que realmente puedo decir estaban fuera de serie, estaban fuera de, yo puedo decir, la gente se quedaba, ¿qué onda? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y muchos lo seguían al Señor por lo que Él hacía, por lo que Él les enseñaba, por lo que Él les mostraba. Yo no quiero decir de que, ¿sabes qué? Haz algo nuevo que no venga en la palabra. Amén. Hay maneras de hacer algo nuevo meditando a través de la palabra. Porque cuando tú te pones a meditar en cuanto a la palabra, cosas que tú no sabías, cosas que por tu mente habían pasado, el Señor te manifiesta, el Señor te muestra. Yo no sé si te ha pasado así, de que cuando tú te pones bien en la palabra y te pones a meditarla, el Señor te empieza a hablar sobre cosas que tú ni sabías que ahí estaban. Amén. Y eso es lo que más te sorprende, porque aunque dices, sabes que yo ya había leído este versículo y luego lo vuelves a leer, Dios te vuelve a mostrar algo nuevo y totalmente diferente a lo que tú ya entendías y ya creías. Te quedas pensando, o sea, la palabra de Dios no está limitada a la mente humana. Dios tiene cosas sobrenaturales que quiere mostrar día tras día a la iglesia, al pueblo.
y por eso también tenemos que renovarnos en el espíritu, tenemos que renovarnos también en nuestra mentalidad, tenemos que renovarnos en todas las áreas para poder recibir y percibir lo que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas. Mira, yo quiero que veamos esta cita, Ricardo. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice, ¿la tienes? 3:10. 3:10. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Para poder tener un conocimiento pleno, ahí está una vez más, nosotros tenemos que renovarnos conforme a aquel que creó lo nuevo. Amén. ¿Y quién es el que creó lo nuevo? Aquel que fue todopoderoso, aquel Amén. que, como dice la palabra, que es, que fue, que será, el Señor Así Jesucristo, el Padre. Son realmente creativos en cuanto a lo que hacen en esta tierra. El pastor Eduardo muchas veces ha dado un ejemplo, por ejemplo, el universo. Amén. Nosotros podemos ver el universo y cada planeta está acomodado de una forma exacta, Perfecto. ni más ni menos, todo está perfecto. Y así nosotros tenemos que ser. Para poder llegar a una perfección, nosotros nos tenemos que renovar. Para poder llegar a una perfección y a poder avanzar, nosotros tenemos que ir caminando conforme a lo que el Señor va mostrando, conforme a lo que el Señor está haciendo. Hubo una vez que el Señor otorgó una palabra y para mí realmente fue una tristeza a mi espíritu, que dijo, yo voy a seguir avanzando. No estamos en tiempos para regresarnos con los que se queden atrás. Amén. No sé si tú te acuerdas de ese Sí, día. me acuerdo, se me quedó muy guardado en mi corazón esa palabra. Porque realmente el Señor estaba dando unas estrategias y muchos no eran compatibles en cuanto a ello. Y dijo el Señor, los que quieran seguirme, vamos a avanzar. Los que no quieran, dijo, tiempo es lo que menos tengo. ¿Te acuerdas que dijo ello? Sí, Dijo, sí. por lo tanto, no puedo regresarme por los que no quieran avanzar. Amén. ¿Qué ibas a decir? No, y es que o sea, no podemos detenernos a veces en ciertas áreas, porque, como decía el pastor Antonio, o sea, Dios es espíritu, Dios tiene el tiempo eterno para hacer las cosas, pero nosotros en esta vida no tenemos tiempo. Dios quiere usar tu vida y dice, ¿sabes qué? No tenemos tiempo que perder. El pastor Antonio dice algo muy cierto y dice, no tengo tiempo para perder el tiempo. Así Y es. eso es algo que tenemos que tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, para seguir adelante en lo que Dios nos está mostrando, no detenernos. Amén. Así que iglesia, ya sabe lo que tenemos que hacer. Dejemos que Dios sea Dios en nuestra vida, que el Señor nos dirija, que el Señor sea el que nos guíe hacia qué tiempo nosotros tenemos que caminar y pedirle también que nos enseñe en qué área nosotros nos tenemos que renovar. En los ministerios quizás tenemos que renovar el área de la alabanza, quizás tenemos que renovar el área de la danza, quizás tenemos que renovar nuestra manera de enseñar. Amén. Quizás tenemos que renovar en cuanto a lo que se le está enseñando a los niños. ¿Por qué? Porque hay ciertas áreas en nuestra vida donde nosotros tenemos que cambiar, donde tenemos que abrir puerta a lo nuevo que venga y que se establezca para que la presencia de Dios pueda fluir, para que la presencia del Señor pueda actuar. Y yo creo que eso es algo que nosotros también tenemos que hacer, orar para que el Señor nos muestre en qué área es donde nos estamos quedando estancados. Amén. Porque son muchas áreas en tanto en nuestra vida personal como en la vida ministerial. Nosotros no podemos quedarnos estancados porque cuando las aguas se quedan estancadas, se va a oír feo, pero la verdad apestan. Amén. Las aguas apestan. Entonces yo le digo a mi hermano, tenemos que prepararnos en cuanto a ello. Tenemos que decretar que el Señor va a actuar de una manera sobrenatural. Y bueno, Ricardo, hemos entrado al tiempo del Señor. Amén. Y si Dios tiene una palabra que darte en este momento. Sí, así es. Ahorita el Señor me está dando una palabra para Estela Flores del área de San Antonio. Y me dice, Señor, es tiempo de que te levantes, dice Señor, y empieces a declarar la sanidad sobre vuestro cuerpo. Ya no es tiempo, dice Señor, de que te os permanezcas sentada, sino es tiempo de que te levantes y empieces a escudriñar mi palabra y empieces a declarar tu sanidad. Vienen días, dice Señor, donde yo quiero usar tu vida para manifestar mi gloria a aquellos que la necesitan, y ciertamente te voy a levantar como una evangelista, dice Señor, y te voy a otorgar una tarea que ciertamente, dice Señor, tú tienes en tu corazón el ir a los hospitales y declarar mi palabra, dice Señor, pero para ello me es necesario que te levantes, que te declare, dice Señor, la sanidad, porque yo haré el milagro sobre vosotros y a través de vosotros empezaré a hacer milagros, dice Señor, para mostrar mi gloria a los demás. Amén. También ahorita el Señor me está dando una palabra y me dice el Señor, Elizabeth Ribeiro
Moreira, en el área de Brasil. Y me dice el Señor, ciertamente yo voy a actuar en tu vida de una manera sobrenatural. Voy a declarar, dice el Señor, que mi gloria se manifieste sobre vosotros y decretaré una gracia que venga sobre vuestra cabeza para que ciertamente, dice el Señor, todo aquel que está a vuestro alrededor pueda percibir de esa presencia y a través de tu vida, dice el Señor, ciertamente muchos llegan al conocimiento de mi palabra. Te voy a decretar como una líder, dice el Señor, entre la juventud. Y también vas a trabajar, dice el Señor, juntamente en equipo con Carol Ribeiro, me dice el Señor, y Aileen Ribeiro. Ciertamente las tres van a formar, dice el Señor, un equipo en el cual mi Espíritu Santo las va a estar guiando. Ciertamente les digo, dice el Señor, que sus corazones van a ser preparados, sus corazones van a ser perfeccionados para que mi obra se haga sobre su vida. Ahorita el Señor me está dando una palabra para Luis Humberto Pierre, dice el Señor, del área de Houston. Y me dice, Señor, yo te he traído a esta área con un propósito, dice el Señor, de a través de tu vida empezar a enseñar la palabra. Yo te voy a levantar como un maestro, dice el Señor, para jóvenes, pero ciertamente me es necesario, dice el Señor, de que te empapes de mi palabra y te empieces, dice el Señor, a refrescar dice el Señor, de la revelación que voy a estar mostrando a vuestra vida, porque a través de vosotros y a través de los jóvenes que voy a poner a vuestro cargo, ciertamente viene algo nuevo para la ciudad de Houston. Y me dice, Señor, no te sorprenda que vengan jóvenes y empiecen, dice el Señor, a querer ser enseñados por vosotros, porque yo mostraré mi gloria a través de vuestra vida y daré testimonio que mi revelación mora en vosotros. Amén. Ahí está la palabra. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Norma González del área de Mercedes, en Texas, me dice el Señor. Dice, y ciertamente yo decreto, mujer, que tu lengua es ungida en este momento, porque lo que empieces a hablar y lo que empieces a decretar, así se hará. Viene un nuevo nivel de autoridad sobre vosotros, dice el Señor, donde ciertamente mi espíritu ejecutará toda palabra que salga de tu boca. Ciertamente, dice el Señor, aparte de ser una intercesora, serás una mujer reconocida por tu manera de evangelizar, que será una manera creativa, donde mi Espíritu Santo vendrá y tomará el control de tu boca. Y las palabras que hables, dice el Señor, ciertamente penetrará el corazón de las personas que estén a tu alrededor. Yo te digo, muchas veces hasta tú misma te vas a quedar asombrada de la manera en la que vas a hablar con sabiduría y con certeza. Amén. Ahorita el Señor me está dando una palabra para Valeria, me dice el Señor Ramírez, del área de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y me dice, Señor, ciertamente es tiempo de cambio en vuestra vida. Dice, Señor, ciertamente vosotros operas en una área sorprendente, dice, Señor, en cuestión con sabiduría en la enfermería, dice, Señor. Pero es tiempo de que vayas a algo más grande. Dice, Señor, ciertamente vienen tiempos donde vosotros os estás planeando unir, dice, Señor, a un varón. Y yo te digo, dice el Señor, a través de vuestra vida, ciertamente, y a través de la vida de vuestro esposo, os usaré como doctores, dice el Señor, en cuestión de sanidad, y dice el Señor, y de milagros, pero doctores espirituales, dice el Señor. ¿Por qué? Porque os voy a empezar a usar en una manera tan extraordinaria, dice el Señor, que muchos se preguntarán qué es lo que os están haciendo, porque ciertamente revelaré cosas sobrenaturales y a través de vosotros y a través de vuestro conocimiento empezaré a decretar milagros en el cuerpo, dice el Señor, y milagros físicos sobre las personas. Amén. Ahí está la palabra. Prepárense porque el Señor va a usar de una manera sobrenatural. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Diego Soto, me dice el Señor, del área de Chile. Y me dice, Señor, yo te digo, varón valiente y esforzado, prepárate porque empezarás a ver lo que has estado clamando. Ciertamente te levantaré de una manera sobrenatural y la revelación vendrá desde lo alto a tu vida. Me dice el Señor, voy a decretar que ciertamente seas preparado para ser maestros a otros que estén a tu alrededor, porque la palabra te será revelada y la sabiduría vendrá a morar sobre ti. Ciertamente, dice el Señor, voy a decretar que en este momento la sabiduría empiece a actuar sobre vuestra vida y te dirija, dice el Señor, hacia donde debes de ir, porque a través de ello, dice el Señor, muchos van a ser enseñados a través de tu boca. Así es. Ahorita el Señor me está dando una palabra para Emanuel Trujillo del área de Monterrey. Y me dice, Señor, joven, es tiempo de que te actives en una manera sobrenatural. Dice, Señor, ya no es tiempo solamente, dice, Señor, de que usted estés trabajando en una manera, dice, Señor, pasiva, sino es tiempo de que te actives en lo profético, dice, Señor. Yo te voy a usar en el momento, dice, Señor, en que vosotros os empieces
a declarar mi alabanza, dice el Señor. Y voy a tomar tus manos y voy a decretar, dice el Señor, un espíritu de profecía en vuestra boca, para que al instante que vosotros empieces a ministrar con el piano, dice el Señor, empieces a profetizar y empieces a traer una renovación y una activación espiritual a la iglesia. Amén. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Priscila Rocha, me dice el Señor. Y me dice que Él la quiere levantar en el área de Mercedes. Y me dice el Señor, yo declaro en este momento que todo aquello que te quería desanimar ciertamente se apartan de tu vida. Porque me es necesario que te mantengas firme, dice el Señor, en cuanto a lo que yo quiero hacer contigo. Mi llamado para ti, dice el Señor, es extraordinario. Y quiero, dice el Señor, que ciertamente mi Espíritu Santo venga a ti y te dé la instrucción, dice el Señor, la estrategia profética para ciertos casos que voy a poner sobre vuestra vida. Porque vas a ser como una Débora, que muchos vendrán, dice el Señor, a pedir consejo y a través de ti yo voy a actuar. No te he hablado. ¿Ya no te he hablado? No. Bueno, mi hermano, las palabras que el Señor ha otorgado en este día creo que son palabras muy certeras, muy claves en cuanto a lo que usted estaba esperando. Si usted conoce a alguna de estas personas, hágale llegar el mensaje, dígale, ¿sabes qué? Conéctate a Vocem porque el Señor tiene algo para ti, el Señor te ha hablado y yo sé que este es el inicio. Amén. Creo que van a llegar días, Ricardo, donde vamos a tener que estar más tiempo aquí porque los nombres, la palabra que el Señor va a otorgar no va a tener fin. ¿Cuántas personas no pueden ver en este mundo que necesiten una palabra de Amén. Dios? Y así que en las iglesias también tenemos que empezar a levantar a esos profetas, esos vasos, los cuales el Señor pueda venir a usar y dar la palabra que su pueblo necesita. Antes de terminar el programa, quiero que hagamos una oración. Ricardo, tú puedes dirigir la oración para bendecir la vida de cada uno de nuestros hermanos. Amén. Vamos a unirnos y vamos a hacer una oración para declarar lo que el Señor nos ha hablado en este día. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, creemos en lo que tú has hablado, Señor, y lo que tú has mostrado en este día para tu iglesia, y decretamos, Señor, ahora y activamos una vez más, Señor, cada palabra profética que tú has soltado, Señor, en este día. Decretamos, Señor, que cada persona a la cual tú has hablado, Señor, será impactada en una manera tan sorprendente, Señor, y que vendrán cambios, Señor, para bien, cambios de bendición, Señor. Tú empezarás, Señor, a mostrar tu gloria en mayores niveles, Señor, tu bendición a mayores niveles, Señor. Yo declaro la renovación, Señor, de nuestra mentalidad a algo superior, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tus pensamientos y tus planes, Señor, son más altos y más grandes que los nuestros, Señor. Y te pedimos, Señor, que renueves nuestro espíritu, renueves nuestra mente y nos muestres cuál es tu perfecta voluntad para con nuestras vidas, Señor, y nos actives a cosas mayores y cosas gloriosas, Señor. Amén. Yo declaro, Señor, cada palabra, Señor, que se ha otorgado en este día y declaro milagros ocurriendo, Señor, sobre la vida de mis hermanos. Amén. Declaro activación profética, Señor. Declaro tu presencia inundando cada una de la vida de mis hermanos y decreto, Señor, que tu unción y tu Espíritu Santo, Señor, estarán trayendo una renovación y una activación espiritual sobre cada persona que lo está recibiendo y lo está creyendo en este instante, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Señor, y decretamos que tú nos estarás sorprendiendo día tras día con mayores, Señor, cosas, con sorprendentes, Señor, cosas espirituales en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, antes de terminar, recordándole que aparte los días 22, 23 y 24 de agosto para el evento de la Isla del Padre, el Señor le ha dado por lema a este evento cielos abiertos, así que ya puede darse una idea en cuanto a lo que va a suceder. Para mayor información, si usted está interesado en saber más en cuestión de cuáles van a ser los costos o cómo se va a llevar el evento, puede comunicarse a los números 1-877-904-7328 o al número 956-585-8730. La secretaria Cintia le va a dar toda la información que usted necesita. Y bueno, como todos los días, todo tiene su final y hemos llegado al fin de este programa. Anhelamos con todo nuestro corazón que haya sido de gran bendición. Amén. Esta palabra, la palabra que el Señor ha otorgado. Usted sabe, estamos para servirles y aunque no los conozcamos físicamente, les amamos. Amén. Y les decimos Dios les bendiga. Y aquí los vemos mañana a las 2 de la tarde por su canal Vocem en su programa Cubriendo con Bendición. Bendiciones. Llueve
Ven, llueve sobre mí.